Hola, el día de hoy quiero mostrarles cómo hice esta muñeca de Selena. Cuando yo estaba pensando en hacer este proyecto me sirvió mucho ver el trabajo de otras personas, ya fuera haciendo su traje o pintando su carita. Así que si ustedes quieren hacer un proyecto parecido, si tienen curiosidad de saber cómo hice esta, o si simplemente son fans de Selena igual que yo, espero que les guste este video. Todo empezó porque a mí me gusta mucho Selena y me gustan mucho las Barbies, entonces pensé que sería increíble tener una Barbie de Selena. Yo sabía que en algún momento sacaron la muñeca oficial, no hecha por Mattel, pero sí tipo Barbie, entonces pensé que sería increíble tener una. Y lo primero que hice fue buscar en eBay y me encontré con unos precios que por poco destruyen todos mis sueños. Estaba entre 150 y 500 dólares sin contar el envío fuera de Estados Unidos. Así que pensé que sería mejor personalizar mi propia muñeca, a pesar de que nunca había hecho un proyecto parecido. Pero entonces eso hice. Así que empecé a buscar una muñeca que tuviera el cabello negro, porque yo he visto que hay personas que hacen estos proyectos y le cambian el cabello a las muñecas y logran resultados increíbles, pero yo nunca he hecho ese proceso y se nota que toma tiempo, así que para saltarme ese paso preferí comprar una muñeca que ya tuviera el cabello negro y conseguí esta Pocahontas de segunda mano. Así me llegó y al principio me desanimé un poco porque vi que los rasgos de Pocahontas eran muy diferentes a los de Selena y yo nunca había hecho un repaint, así que no sabía si mis habilidades artísticas iban a ser suficientes para que la muñeca quedara parecida. Pero de igual manera empecé. Lo primero que hice fue quitarle el maquillaje y los rasgos a Pocahontas con quitasmalte o acetona, y luego de eso le lavé el pelo porque aunque lo tenía muy suave tenía que sacarle el fleco. Entonces lo mojé, le saqué un poco de cabello de la parte de adelante, lo corté y luego con un pedazo así de popote o pitillo puse el cabello para que tomara forma. Luego lo metí en agua hirviendo unos segundos, luego en agua fría y así un par de veces para que fijara. Y ya cuando secó ya estaba listo su fleco y estaba lista para empezar a pintarle la carita. Lo que recomiendan para hacer el repaint en las muñecas son lápices acuarelables, pero a mí no me funcionaron muy bien, así que decidí hacerlo con acrílico y un pincel muy delgadito. Y al principio me frustré un poco porque no me gustaba cómo estaba quedando, pero creo que es cuestión de tener paciencia, de dejar que tome forma y no desesperarse, porque no va a quedar exactamente igual a como uno tiene pensado o a como uno querría que quedara, pero no por eso quiere decir que quede feo o que esté mal. Entonces yo creo que es cuestión de tenerse paciencia y no ser tan duro con uno mismo, pues si uno está aprendiendo menos aún. Entonces cuando terminé realmente no me gustó mucho el resultado final, pero la dejé a un lado unos días y cuando la volví a ver me gustó mucho más, me gustó cómo había quedado. Entonces sentí que ya estaba lista para hacerle su traje, su icónico enterizo morado, el que usó en el último gran concierto en el Astrodome en febrero de 1995. Y para hacerlo utilicé patrones básicos. Lo primero fue hacer el pantalón, lo corté abajo de la rodilla, siempre guiándome por fotos de Selena usando el traje o fotos del traje. Para esta parte de los volados utilicé una forma circular para hacer dos círculos. Luego en la mitad de los círculos hice un agujero por donde pasaría la pierna y lo pegué a la parte de abajo del pantalón. Para la parte de arriba no sabía muy bien cómo hacerlo, así que enrollé una tira de la tela hasta que me pareció que quedó parecido, y ya cuando estuve conforme pegué los extremos de la tela a la parte de arriba del pantalón. Y para poder ponerlo y quitarlo, como estaba enrollado el cuello de la muñeca, lo que hice fue ponerle un pedazo de velcro. Y ya con esa parte hecha faltaba la chaqueta. La chaqueta también la hice con patrones básicos, primero haciendo la parte del torso, luego las mangas y poniéndolos juntos. Y también guiándome con las fotos para ver la forma del cuello, qué tan larga era. Y ya con la chaqueta terminada faltaban los detalles, así que encontré estos apliques que se usan para ropa o para joyería y los puse a modo de botón y en cada una de las piernas. Y ya tenía listo el traje, pero me di cuenta que aunque el color de la tela era muy apropiado, no tenía brillos, y algo característico de este traje de Selena es que tiene muchos brillos. Así que compré
pegamento o colbón con escarcha plateada, y primero lo probé en un trocito de la tela que había usado para hacer el traje, para ver que sí funcionaba, y cuando vi que quedó bien, pasé a utilizarlo en el traje. Lo que hacía era poner un poquito del pegamento, esparcirlo con el dedo, y cuando secó quedó así. Ya solo faltaban sus zapatos, y cuando Selena utilizó este traje en el Astrodome tenía unos botines plateados, pero yo no tenía nada parecido, así que vi otra foto de una presentación posterior al concierto del Astrodome en donde está usando el mismo traje con el cabello recogido y unos zapatos de punta negros, así que yo tenía estos en color azul claro. Y lo que hice fue pintarlos con esmalte negro. Me parece que quedaron muy bien. Ya cuando la tenía lista pensé que, aunque la muñeca venía originalmente con el cabello muy abundante y liso, no se parecía tanto al cabello de Selena, así que volví a humedecerle el cabello y le volví a poner popotes solo en la parte del final para darle un poco más de volumen. Para los aretes utilicé unos apliques iguales a los que utilicé como botón y acá también. Los pegué y ya lo último fue hacerle su rosa. Para eso busqué un tutorial de cómo hacer rosas en papel. Y para el tallo utilicé esmalte verde. Quise hacerle una rosa blanca porque era la flor favorita de Selena. En el video de No Me Queda Más aparece con una rosa blanca, y una de las muñecas oficiales también viene con una flor así que pensé que sería un detalle bonito para completar el traje. Y este fue el resultado final. Creo que quedó muy bien para hacer mi primera muñeca personalizada, y siento que no fue difícil, pero sí me tomó mucho tiempo. Igual la hice con mucho amor y creo que el resultado valió la pena. Espero que a ustedes también les haya gustado. En la cajita de descripción voy a dejar algunos videos que a mí me ayudaron mucho, por si tienen dudas sobre cómo hacer la ropa de la muñeca, sobre cómo peinarlas o sobre qué materiales utilizar para pintar la carita. De igual manera, si tienen preguntas al respecto, con gusto les responderé. Muchas gracias por ver este video y ya.